Hola a todos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar un evento más con nosotros en Eñe Business Club. Bienvenidos todos. En primer lugar, me gustaría agradecer ante todo la presencia de todos aquellos que nos están siguiendo una jornada más desde ciudades como Nueva York, Miami, Ciudad de México, San Francisco, Londres, Singapur o Dubái, entre otros lugares. Muchísimas gracias por estar, como digo, una jornada más con nosotros. Bueno, gracias por estar aquí y formar parte de este nuevo evento de Eñe Business Club, en el que vamos a hablar de un asunto, desde luego, trascendental en esta época que a todos nos ocupa. Es un sector fundamental, el sector del turismo, y especialmente en esta época, como digo, porque es uno de los que se ha visto más golpeados por esta pandemia del coronavirus que a todos de alguna manera nos está afectando. Bueno, les presento en mi caso, soy Lorena García, quienes no me conozcan, soy periodista, presentadora, copresentadora del programa Espejo Público de Antena 3. Es un programa de actualidad diaria, cada mañana repasamos todo lo que es noticia y entre los asuntos que nos ocupan, por supuesto, la economía y, cómo no, la evolución del sector del turismo del que hoy vamos a hablar desde todos los puntos. Bueno, para los que no conozcan, Eñe Business Club es el primer club mundial de líderes hispanohablantes que reúne a CEOs, a startups y a inversores a través de una innovadora plataforma, que es la que nos reúne a todos, y eventos exclusivos como este, uno más de los que nos reúnen en esta jornada. Bueno, dada la situación excepcional que estamos viviendo, todos los eventos que estamos celebrando son en este formato, vía online, a través de plataformas como esta, pero en cuanto el coronavirus nos dé una tregua, y ojalá que sea ya en breve, apostaremos por el formato presencial con eventos que nos van a llevar además a cada una de nuestras sedes. Así que ojalá pronto podamos vernos cara a cara. Bueno, contamos hoy de nuevo con speakers de talla internacional que nos van a ofrecer distintos puntos de vista para inspirarnos y resolver las dudas de lo que ese asunto que hoy nos reúne, que es el reconstruyendo el turismo para el futuro, mirando ya al futuro, porque afortunadamente ya vamos viendo noticias positivas que nos hacen mirar con un poquito más de optimismo y positividad al futuro. Como novedad, en esta edición vamos a habilitar un espacio de networking para que los socios de Eñe Business Club nos conozcamos y podamos intercambiar impresiones al finalizar el evento. Así que pues les pedimos a todos los socios presentes que esperen hasta el final de este encuentro. Nos trasladaremos a una sala privada digital, obviamente, de forma automática, no tienen que hacer nada, solo esperar hasta el final del evento y automáticamente pasaremos a la sala en la que podremos pues, charlar de forma más cercana, cara a cara, tras este evento. Bueno, y con esta novedad interesante para agilizar el networking aclarada, vamos a presentar ya a los protagonistas del día. Ven ya en la plataforma que comienzan a aparecer. José Ricardo Díaz Ardilla, lo van a ver enseguida, viene en representación de Natalia Bayona. Tenemos que excusar su presencia porque lamentablemente ha tenido que acudir a un comité extraordinario de la Organización Mundial del Turismo. Vamos a contar en su lugar, ahí lo tengo ya, a José Ricardo. Bienvenido. Él es especialista senior del Departamento de Innovación, Educación e Inversiones en la Organización Mundial del Turismo. Durante este tiempo ha coordinado el Acceleration Program, la Rural Tourism Competition y la Sustainable Development Goals Global Startup Competition de la Organización Mundial del Turismo, OMT, a partir de ahora. José Ricardo, si te parece. Dentro de su experiencia destaca su trabajo para el capítulo joven de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia y Shangri-La Hotels and Resorts en el Sultanato de Omán. Asimismo, se ha desempeñado como coordinador de mentores en la Unión Europea versus Virus Hackathon, proyecto de la Comisión Europea para desarrollar soluciones a los retos de este virus, del dichoso coronavirus. Muy buenas tardes, José Ricardo, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias Lorena y muchas gracias Eñe Business Club y a todos los que nos acompañan hoy. Es un placer estar con ustedes. Bienvenido, un placer para nosotros. Bueno, Eliseo Llamazares, que le tenemos también con nosotros, enseguida van a poder verle ya en sus pantallas. Él es socio partner líder de aviación y turismo de Latinoamérica. Lidera la división de aviación y turismo de KPMG en Latinoamérica, donde lleva trabajando más de 15 años. KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento financiero y de negocio en un total de 153 países. Eliseo fue directivo en Deloitte, gestionando equipos y clientes y proyectos complejos, tanto nacionales como internacionales. Eliseo, bienvenido, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir, o sea, nuestros pensamientos que realmente, pues, si son útiles, pues, para la recuperación del turismo, pues, serán bienvenidos también para nosotros. Ojalá, seguro que sí, Eliseo. Tenemos las expectativas, desde luego, altas y se suelen cumplir estos eventos de Business Club. Bueno, Javier González Soria es nuestro siguiente invitado en esta tarde. Paso a presentárselo. Es director Travel Teach de SCR en Topseed Lab, emprendedor, ejecutivo nivel C, evangelista de viajes, digital y conectividad con 27 años de experiencia profesional. Ha ocupado roles de liderazgo en importantes organizaciones como Mundicolor Iberia, Google, la Organización Mundial del Turismo, Grupo Eurona Telecom, Hopman Photobox como miembro del Consejo, responsable de transformación digital, Avasan o Facebook, y lanzó varias startups como Connected2Go o genteviajera.es. Es un apasionado comunicador. Su proyecto sin ánimo de lucro TravelThink tiene más de 16.000 suscriptores. Ha publicado varios libros relacionados con arbitraje comercial, auditoría, viajes en línea y marketing digital. Y esta tarde nos hace un hueco y está con nosotros. Bienvenido, Javier, encantada de saludarte. Hola, buenas tardes. Un placer acompañaros. Bueno, bienvenido. Seguimos. Completa este cartel James Figueroa con nosotros. James fundó y dirigió las startups GDX. Digo bien, James, correcto, ¿no? Sí, está bien. Dedicada a la tecnología para la comercialización de vuelos low cost, vuelos de bajo coste, tras hacerse con el premio del Turing Tech Adventure Forum de la OMT, la Organización Mundial del Turismo, Scaling Up en 2019, logró que GDX fuera adquirida por la compañía Hopper, de quien fue director general. Hopper fue una de las compañías más innovadoras del mundo por Fast Company, 3 años consecutivos, y actualmente tienen más de 50 millones de descargas. Tras su paso por Hopper, James ha decidido volver a emprender para acelerar la transformación del sector turístico. James trabajó como analista financiero en Interactive Data en Nueva York. En Buenos Aires fue CEO de VB Group, B Group. James, bienvenido. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la intro. Muchas gracias por la intro y feliz de estar aquí acompañándolos. Bueno, pues vamos a ello, porque bueno, supongo que todos ustedes conocen ya Zoom, ¿no? Desde hace un año, que llevamos ya un año de pandemia, ojo cómo pasa el tiempo. Plataformas como esta, desde luego, nos han reunido a todos y nos han ayudado a estar algo más cerca y a mantener eventos como este, pero sí que les explico brevemente cuáles son las herramientas que están en marcha. La parte inferior de sus pantallas tienen esa herramienta que es la de pregunta-respuesta. Van a poder intercambiar a través de esta herramienta, lanzar preguntas a los ponentes, intercambiar incluso comentarios, y también en eventos de este tipo lo que solemos hacer es que los ponentes puedan compartir material o bueno, pues todo tipo de recursos que puedan completar esa información que nos van a dar durante la tarde. La función levantar la mano está desactivada. Y para que hagan sus cuentas, calculen que estaremos conectados hasta las 7 de la tarde, recordándoles que al finalizar la conversación, esta charla que vamos a mantener con los 4 ponentes, vamos a poder poner en marcha esa herramienta que hoy inauguramos, que es ese networking a través de la sala de reuniones que vamos a activar al finalizar la ponencia de cada uno de nuestros 4 invitados. Bueno, y ahora ya sí que sí, vamos a comenzar esta mesa redonda que hoy nos ocupa, el turismo, hablando en torno al sector turístico. Para que se hagan una idea, 1 de cada 10 empleos en el mundo, ahí es nada, es precisamente dedicado al sector turístico o proviene del sector turístico. Es una industria que, bueno, pues que tiene presencia de una manera u otra en diferentes estamentos de la sociedad, ámbito social, ámbito cultural, ámbito económico. Las circunstancias actuales nos obligan, desde luego, a replantearnos de qué manera podemos encarar un turismo basado en la innovación, en la sostenibilidad, preservando obviamente el patrimonio cultural y desarrollando nuevas posibilidades de negocio. La digitalización, el ecosistema de startups y la colaboración con instituciones, entre otros ámbitos, abren caminos y oportunidades de cara a la situación actual, que vamos a explorar todas ellas en este evento. Así que con todos esos retos por delante y con todo el optimismo sobre la mesa de cara a buscar las mejores salidas para lo que está por venir, empezamos, si os parece, con estas preguntas. Lo primero que voy a hacer es lanzaros una pregunta rápida, que os pido que sea una respuesta lo más breve posible, casi a modo de presentación.
Voy a pasar por cada uno de vosotros y la idea es, bueno, pues que nos respondáis, como digo, de forma muy breve a una pregunta directa, que es ¿cómo se puede reconstruir el turismo de cara al futuro, ¿no? Un futuro que obviamente ha cambiado mucho con todo lo ocurrido en el último año. Comienzo con José Ricardo, si te parece. José Ricardo, todo tuyo. Muchas gracias, Lorena. Efectivamente, esa pregunta y en nombre de Natalia Bayona, pues la estamos respondiendo desde la innovación para la sostenibilidad. La forma de recuperar el turismo para el futuro es repensar cómo lo estábamos haciendo, reflexionar sobre los retos que teníamos desde antes de la pandemia, como la masificación de los destinos, la contaminación, las habilidades para los jóvenes y para todas las personas que se vinculan en la cadena de valor del turismo y, por supuesto, las inversiones sostenibles. Teniendo en cuenta esos 4 puntos y señalándolos, cómo poder acelerarlos a partir de soluciones disruptivas con las startups, con las corporaciones, es la forma de avanzar. Es por eso que en este panel tenemos representantes tanto del emprendimiento como de las inversiones, como de las corporaciones, la consultoría, por supuesto las asociaciones y eh, uniendo a todos estos actores a través del sistema de la Organización Mundial del Turismo y también con nuestros Estados miembros, se posibilita compartir conocimiento, buenas prácticas y nuevos proyectos, así como que fluyan las inversiones. Es a partir de estos puntos que se pueden llevar a la implementación de una manera más acelerada los proyectos que están en espera de ser desarrollados o se están piloteando para resolver no solo los temas relacionados con la reactivación del turismo, sino la recuperación a largo plazo, teniendo en cuenta a las comunidades en cada uno de los destinos turísticos, a el sector empresarial y, por supuesto, el ambiente y la sociedad. Gracias, José Ricardo, por esa primera intervención. Eliseo, te lanzo la misma pregunta. En tu opinión, ¿cómo se puede reconstruir el turismo de cara al futuro? Mira, a ver, yo quizás lo voy a plantear desde una perspectiva más financiera. O sea, está muy bien, por ejemplo, cuando hablamos de la necesidad de digitalizarse, la necesidad de realizar lo que son inversiones, la necesidad de realizar cambios de modelo de negocio, pero esas necesidades no son de ahora con el COVID o con la crisis. Son necesidades que ya venían desde hace mucho tiempo. Lo que, sin embargo, no hay que olvidar, porque esto sí que es nuevo y esto sí que es de ahora, es que todos los negocios del sector turístico, ya sean hoteles, agencias de viajes, aerolíneas, están muy fuertemente impactados desde el punto de vista financiero por lo que es esta crisis. Y además ahora, cuando empiezan a abrir estos negocios, realmente es cuando más consumo de caja van a tener, porque la demanda va a ser muy baja, las tarifas para reactivar esta demanda van a ser bajas y, sin embargo, los costes no son variables. O sea, la mayoría de los costes que tienen las empresas turísticas son bastante fijos. Es decir, si tenemos un 40% de ocupación en un hotel, eso no significa que tengamos un 40% de la plantilla en ese hotel. Tenemos que tener mucho más. Con lo cual, yo creo que uno de los temas fundamentales que hay que poner encima de la mesa para la reactivación de lo que es el turismo es la liquidez. Lo que es la industria turística necesita mucha liquidez que ha perdido y mucha liquidez que además ahora no tiene. Una de las fuentes más importantes de financiación de las empresas turísticas son las reservas anticipadas. Si existen reservas anticipadas en un volumen razonable, no hace falta financiación bancaria o financiación estatal para recuperar a las empresas. Pero lastimosamente sabemos que hoy en día las reservas son de última hora y esa autofinanciación natural que tiene el sector turístico no existe. Con lo cual yo creo que, en mi opinión, uno de los temas fundamentales para apoyar a esta reactivación es dar liquidez a un sector que realmente es muy resiliente y está para realmente satisfacer una necesidad de las personas, que es viajar, disfrutar, descansar y vivir experiencias. Oye, os diré que por ganas de viajar no será, que yo creo que todos estamos deseando poder viajar y que nos den ya ese pasaporte directo, ¿no? a los destinos que vayamos eligiendo. Javier González Soria, en tu caso, ¿cómo las claves, ¿no? para
para conseguir reconstruir el turismo de cara al futuro? Para no repetir lo que han dicho el resto de ponentes, yo simplemente apuntaría que sería interesante eliminar las barreras que están impidiendo, que van a impedir el viaje, ¿no? Si se va a producir una reactivación y uno de los elementos claves es poder demostrar que se está vacunado, o se está inmunizado, etcétera, hay que organizar ya ese pasaporte internacional que demuestre tal condición. Los aeropuertos tienen que tener los procedimientos adecuados para ello, las compañías aéreas tienen que establecerse. Vemos que algunos países como Reino Unido y Israel, por ejemplo, Chipre, han empezado ya conversaciones bilaterales, pero no se está abordando de forma global y organizada algo tan importante como eso, y se nos está echando el tiempo encima. Es decir, estamos a finales de febrero, y si esperamos que la reactivación sea una realidad en el mes de julio, estamos hablando de menos de 5 meses. No se puede seguir improvisando. Importante, ¿no? Eso tirón de orejas a las administraciones, que son al final las que tienen los gobiernos, ¿no? Los diferentes países, los que tienen la llave para solucionar ese aspecto. James, voy contigo para cerrar esta primera ronda. Sí, bueno, muy interesante lo que han venido proponiendo, y digamos que en línea a eso, y como para no repetir, creo que es importante preguntarnos si, digamos que deberíamos hacer las cosas o seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo antes, y seguramente, claramente la respuesta es no. Debemos pensar cómo reconstruimos un turismo sostenible, como primero que todo, como lo indicaba José, y para poder construir debemos claramente pensar en conjunto. Los diferentes actores de la industria deben trabajar juntos para repensar todos los aspectos, desde cómo veníamos haciendo el marketing hasta la gestión de los flujos de visitantes, la difusión de beneficios en las comunidades locales y el aprovechamiento de la digitalización para generar esfuerzos de sostenibilidad. Es evidente que necesitamos cooperación e interacción entre los diferentes stakeholders de la industria, construir un turismo más resiliente y sostenible. La innovación es importante, todo el mundo habla de innovación, pero es importante verla desde un ángulo o con un foco de sostenibilidad. Aprovechar esta crisis para verla como una oportunidad para repensar el turismo a futuro. Creo que teniendo esto claro, ver cómo podemos ayudar a incentivar la demanda por el turismo, que claramente ha caído a niveles históricos. Hay muchas ganas de viajar, como lo decías, pero todavía hay mucho miedo también de viajar. La confianza en los diferentes actores ha caído debido a que durante la pandemia muchas de las empresas o muchos servicios de las empresas colapsaron, especialmente servicios al cliente. Entonces es ver cómo yo como empresa puedo agregar valor, qué puedo implementar para disipar ese miedo y generar confianza. Igualmente, digamos, teniendo en cuenta lo que hablaban ahora, teniendo en cuenta liquidez. Hay productos y servicios hoy en día que ayudan a generar liquidez para las empresas y ayudan a bajar esos niveles de ansiedad y de miedo en los clientes finales. Me quedo con un titular, yo que soy tan imbuida por el periodismo y la comunicación, hacer de la necesidad virtud. No sé si compartís conmigo esta idea, ¿no? Que la pandemia al final va a obligar al sector a reinventarse y cambiando esos problemas endémicos que podía tener, ¿no? El intentar salir más fuerte de esta crisis. Bueno, vamos con esa ronda de preguntas ya dirigidas a cada uno de vosotros de forma un poco más concreta, centrándonos en la que sería vuestra especialidad. En el caso de José Ricardo, empieza esta ronda contigo. ¿Os podéis explayar un poquito más? Aquí podemos estar en torno a 3 minutitos así de intervención. No sé si nos puedes dar, y con ejemplos concretos a ser posible, ¿cuál es la misión concreta de la Organización Mundial del Turismo de cara a este año 2021, en el que desde luego el sector turístico tiene unos retos fundamentales? A nivel del papel de la Organización Mundial del Turismo, pues somos la agencia de las Naciones Unidas especializada para la promoción de un turismo cada vez más sostenible, cada vez más accesible, responsable a nivel mundial. Y es a partir de allí que estamos haciendo un llamado a la colaboración de todos aquellos actores que he mencionado en mi anterior intervención para generar ese camino de la recuperación, la resiliencia. Específicamente, desde el Departamento de Innovación, Educación e Inversiones, nos estamos centrando en encontrar las
startups y los emprendedores que están abordando estos retos de la manera más sostenible y de la manera más disruptiva, a partir de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, el blockchain, la realidad virtual y aumentada, el Internet de las cosas, etcétera, y efectivamente conectarlas con el ecosistema mundial de innovación y emprendimiento. Esta conexión lo que nos permite es identificar esas mejores proyectos que están maduros, que están listos para ser implementados o que necesitan ese espacio para ser piloteados y para ser testeados para que podamos avanzar hacia esa recuperación a largo plazo. Desde la parte de educación estamos trabajando en proveer habilidades digitales que permitan que a la vuelta de los turistas efectivamente el sector esté más preparado para poder preservar en el futuro mayores números de empleos de valor agregado. Y es ahí que estamos trabajando en temas como nuestra UNWTO Tourism Online Academy, y que los invito a que lo puedan revisar para entrenarnos cada vez más. Y también estamos trabajando en un proyecto que saldrá próximamente sobre la consecución y el relacionamiento de talento con ofertas de trabajo y opciones de educación y de ganar habilidades, que será nuestra UNWTO Jobs Factory con base en inteligencia artificial. Es un imperativo poder efectivamente estar listos para poder tener la conexión del mejor talento con las mejores opciones laborales para que cada vez el sector sea más competitivo y más sostenible. Y hacia la parte de inversiones nos estamos centrando en inversiones que van desde las inversiones verdes en temas tan específicos como los sistemas de ventilación sostenibles para la hospitalidad o efectivamente los bonos verdes. También inversiones de impacto social, apoyo desde las inversiones de capital de riesgo para poder dar esa aproximación circular a todo lo que venía expresando. Desde la OMT, por supuesto que abogamos por la colaboración, porque todos estos programas puedan llegar a todos los más de 160 Estados miembros y que trabajando de la mano del sector privado, como estamos hoy aquí sentados, se facilite la forma en que abordamos los retos, y esos retos que cada vez son más dependientes de una mirada disruptiva, de un enfoque colaborativo y por supuesto que demandan unas alianzas muy específicas para que sean exitosos. Importante, la colaboración. Gracias, José Ricardo. Eliseo, voy contigo. Bueno, desde luego todo, decíamos antes, ¿no? Hacer necesidad virtud, pero ¿crees que es el momento idóneo para desarrollar nuevos modelos de negocio? ¿O es mejor afianzar y voy a poner en marcha? A ver, siempre es buen momento para realizar nuevos modelos de negocio. O sea, yo creo que lo que es la innovación y lo que es la creación de nuevos modelos de negocio siempre es sin duda un motor para lo que es la transformación de lo que es el sector turístico. O sea, lo que pasa es que muchas veces pensamos que esto es una necesidad actual y que esto es realmente algo que es una necesidad fruto de lo que es el COVID. O sea, yo creo que no hay que olvidar que el sector turístico en Europa, en España y en Latinoamérica ha evolucionado de forma gigantesca en los últimos 20 años y ha evolucionado fruto a esa innovación, en la cual pues en España vivíamos como hace 40 años había lo que es un turismo básicamente de sol y playa y solamente sin ningún producto adicional, y ahora vemos cómo lo que es el turismo ha evolucionado a realmente capturar todas las necesidades de lo que es un turista, sol y playa y de otros tipos. Con lo cual yo creo que la innovación y la creación de nuevos modelos de negocio es una necesidad porque es parte de la evolución de cualquier industria,
pero yo creo que tampoco tenemos que olvidar de que el sector turístico siempre ha estado evolucionando y siempre ha estado innovando. Lo que pasa es que la innovación en el sector turístico no es tan visual como, por ejemplo, en otros sectores como puede ser el farmacéutico, el de ingeniería, el de infraestructuras, no es tan visual. Entonces pasa mucho más desapercibida y por eso pues muchas veces no valoramos todo el esfuerzo en desarrollo que hacen nuestros grupos hoteleros, las compañías aéreas, las agencias de viajes que han pasado de lo que es un modelo básicamente de tienda en cada una de las puertas, en cada una de las esquinas de las ciudades, a un modelo totalmente online y que llegan a través de todo el mundo. Entonces, todo esto no hay que olvidar que es parte de lo que es la historia muy reciente del sector turístico. Pero lo que está claro es que la evolución es necesaria y todos los nuevos emprendimientos son bienvenidos. Lo que está claro es que en el futuro a corto plazo tiene lo que es un reto muy importante, pues en lo que han comentado relacionado con la sostenibilidad. Lo que pasa es que muchas veces nosotros identificamos la necesidad de sostenibilidad en el sector principalmente privado, es decir, en los hoteles, en las compañías aéreas, en otros participantes de la industria privada. Y hay que recordar que la sostenibilidad, una parte muy importante de lo que es la obligación de sostenibilidad la tienen los gobiernos, es decir, los estados donde están ubicados los destinos. Por ejemplo, en España, yo tuve el placer de vivir más de 20 años en Palma de Mallorca y vemos como un destino que es capaz de alojar en un periodo de tiempo muy concentrado en el verano a más de 10 millones de turistas, pues realmente esos 10 millones de turistas no tienen impacto en la vida más o menos cotidiana de los residentes de allí. Por ejemplo, estamos viendo cómo quizás en países como, por ejemplo, Colombia, que recibe 4 o 5 millones de turistas, tiene una oportunidad gigantesca, pero eso sí, sí realiza lo que son inversiones en infraestructuras precisamente para lo que es el turista, que tiene unos hábitos de consumo del territorio muy distintos de lo que es un residente, pueda el disfrutar del territorio sin desgastarlo y sin destrozarlo. Y yo creo que el gran reto, por ejemplo, desde la perspectiva de Latinoamérica, para conseguir una sostenibilidad, por supuesto, en el lado privado hay que contribuir, pero el gran reto sobre todo está en el lado público, que es el que realmente tiene que hacer infraestructuras robustas para hacer posible el turismo tal y como lo conocemos. Por ejemplo, tú al principio mencionabas que el turismo genera 1 de cada 10 de los empleos en el mundo. Lo que pasa es que no nos olvidemos de otras externalidades positivas que tiene el turismo y que también se quedan fuera de nuestro radar porque en España ya es algo que vive con nosotros desde hace mucho tiempo. El turismo, por ejemplo, en países en desarrollo sirve para generar educación y sirve para generar formación y sirve para hacer llegar carreteras y aeropuertos a zonas muy remotas de Latinoamérica y seguramente que de Asia también, gracias al turismo, y entonces de eso pueden disfrutar todos los residentes o todos los habitantes de esas zonas. Entonces, no olvidemos que lo que es el turismo tiene muchísimas más externalidades positivas y muchísimos más beneficios que realmente hay que potenciar. De hecho, lo contábamos, ¿no? Al principio en la presentación, que al final es un sector digamos, que está dentro de muchísimos ámbitos, ¿no? Ámbito social, ámbito económico, ámbito cultural, que tiene esa capacidad, ¿no? de entrar con sus raíces a todo este tipo de desarrollo en los países o localidades. Bueno, Javier, voy contigo, Javier González. Bueno, como inversor, desde el punto de vista económico, vamos al análisis un poco más concreto de cómo ha afectado la pandemia a la innovación turística, porque obviamente una cosa son las ganas y otra cosa es lo que hablábamos antes, la necesidad de que haya financiación para que se pongan en marcha. Y a ver si es posible que nos des ejemplos concretos, ¿no? De cómo se ha afectado esta inversión en el sector turístico debido a la pandemia. Prácticamente se ha producido una reducción del volumen de inversión en empresas de turismo, específicamente Traveltech, ¿no? Lo que sería la categoría que llamaríamos Traveltech, se ha visto muy afectada. Aún más impacto
en las que están orientadas al cliente, en las que son B2C, que en las de B2B, y porque hay miedo, especialmente al principio de la pandemia, sobre cuándo se podía fijar el final de la misma, ¿no? Y se ha concentrado la inversión en las grandes startups. Ha habido una concentración, vemos como Get Your Guide, Klook, etcétera, han seguido teniendo rondas de ya Cs o Ds de 100, 200 millones, mientras que pequeñas startups no eran capaces de terminar rondas de 200.000 euros, ¿no? Entonces, esa travesía del desierto, que siempre es difícil para muchas startups, se ha convertido en una pesadilla, porque no ha habido manera de generar revenue, de subir mejorar el track record del emprendedor, y por lo tanto no ha habido nueva financiación, ¿no? Parece que esto puede empezar a mejorar este verano y ya empieza a haber más posibilidades de seleccionar nuevas compañías. La realidad es que el Venture Capital nos hemos fijado fundamentalmente en ayudar a las compañías de nuestro portfolio. De lo que hemos hecho ha sido dedicar los recursos que teníamos son pendientes de los distintos vehículos en follow-ons a nuestras participadas, para ayudarles precisamente a sobrevivir en momentos en los que se ha llegado a tener ingresos cero. Gracias, Javier. James, por terminar toda esta cadena, hemos hablado del papel de la OMT, de pues esos modelos de negocio que se pueden empezar a desarrollar, de cómo es la inversión, y vamos ahora a los ejemplos concretos contigo, James, de proyectos de startups que ayuden a mejorar precisamente la liquidez de la que hablábamos con Javier, la liquidez de las empresas del sector turístico. Claro que sí. Justamente como lo mencionaba Eliseo anteriormente, hay un gran problema de liquidez. Las empresas están buscando liquidez. La gran mayoría, si no todas las empresas en este sector de travel, están buscando soluciones para generar liquidez hoy en día. Digamos que hemos tenido una contracción sin precedentes de la demanda, cierre de fronteras, pero en especial yo creo que hay un miedo y hay una ansiedad de viajar que ha generado, digamos, la pandemia. Y esto ha hecho que, digamos, que la demanda no se recupere de la manera que estábamos esperando, o de una manera V, o V de Víctor, y por ende las empresas están sufriendo de poca liquidez. Entonces, ¿cómo nosotros podemos incentivar esa demanda? ¿Cómo podemos generar confianza? ¿Qué productos podemos, digamos, ofrecer que estimulen y mejoren la confianza en viajar, y que ayuden a bajar los niveles de ansiedad? Por ende, es pensar, digamos, en los problemas que tiene el cliente actual, no los que teníamos hace un año o año y medio antes de la pandemia, totalmente diferentes a los problemas de ahora. Centrar nuestra atención en el cliente. Por ejemplo, hoy en día compras un vuelo y no tienes la menor idea si ese vuelo realmente vaya a salir, si de repente hay un cierre de fronteras, y por ende te quedas con algo ya pagado. Después tienes que hacer como todo un proceso de reclamación, no sabes si te van a devolver el dinero o no, no sabes si te van a dar un crédito, no sabes si ese crédito lo vas a usar en el futuro inmediato o en el mediano plazo. Esto mismo puede pasar con una reserva de hotel o tour. Entonces hay diferentes soluciones fintech que hoy en día que utilizan, digamos, diferentes algoritmos de AI, y que hoy en día están disponibles y que realmente ofrecen valor a tus clientes. Digamos que en estas soluciones fintech tenemos productos como de seguros, de protecciones, soluciones de financiación, entre otras. Y cuando hablo de seguros, no hablo del típico seguro o digamos, el travel insurance, que si te quebraste un brazo, te cubre X valor en un hospital. No, de ese tipo de seguros no hablo. Hablo de soluciones como, por ejemplo, cuando compras un pasaje y por un fee de entre $2 y $5 le puedes agregar una protección que, en caso de que se cancele el vuelo, te reembolsan el 90%, incluso algunas veces hasta el 95% del valor de tu compra, sin hacerte ningún tipo de preguntas, sin hacerte llenar una cantidad de formas, que digamos que son los seguros tradicionales que te hacen llenar una cantidad de requerimientos o de formas para poder realmente darte una respuesta. Este tipo de soluciones. Facilitarle la vida al turista, ¿no, James? Para que lo entendamos.
Exactamente, complicarle la vida. Esas son cosas, son productos que no generan confianza. Entonces, digamos que hay productos fintech que te ayudan a generar esa confianza, que no te hacen ningún tipo de preguntas y te dicen, agregaste el seguro, te damos 95% sin preguntarte absolutamente nada. Eso logra bajar los niveles de ansiedad, seguramente genera confianza. Otro, por ejemplo, de los productos. No estás seguro de comprar el producto hoy en día porque tienes que pedirle permiso a tu jefe o porque estás esperando a que a tu esposa le den permiso, puedes congelar tu precio y no digamos que congelarlo por 24 horas como algunas empresas hoy en día lo ofrecen, sino realmente darle algo más de tiempo que las personas necesitan y puedes congelar un precio de un tiquete aéreo hasta por 14 días. Es otro ejemplo de productos que están hoy en día disponibles. O no tienes liquidez para comprar el pasaje ahora porque estás esperando que al final de mes te paguen. Entonces, puedes ofrecer un pago a cuotas o una financiación de compra, lo que llaman compra ahora, paga después. Pero entonces, uno como emprendedor o como, digamos, gerente de una empresa o dueño de un tour operador dirá, bueno, ¿y yo voy a asumir todo ese riesgo? Digamos que voy a poner todo ese riesgo en mis estados financieros. Estoy agonizando y es una caída, pues realmente me puede llevar a la quiebra. Y realmente la respuesta es no, no tienes por qué asumir ese riesgo, ese no es tu negocio, no es tu modelo de negocio. Hay empresas que ofrecen este tipo de productos como software as a service. Un ejemplo es Hopper, tiene un modelo de negocio aparte de su B2C, que es un modelo de negocio B2B, se llama Hopper Cloud, el cual ofrece todas estas soluciones fintech como un plug and play. Es muy fácil de adquirirlo, es muy fácil de hacer un plug a tu página web o a tu empresa para poder ofrecer todos esos servicios y ellos asumen todo el riesgo. Exacto. Igual, aparte de Hopper, tenemos empresas como Fly Now, Pay Later, que ofrecen soluciones de financiación, créditos a corto plazo y créditos muy pequeños para, digamos, que tú como empresa ofrecerlos. Tienes empresas como Battleface, que tiene productos de travel insurance también, como fintech. Entonces, creo que hoy en día hay soluciones fintech que se están aplicando a la industria travel y que están agregando mucho valor a la industria travel. Por ende, está tomando mucha relevancia y es importante, digamos, que poner atención a estas soluciones. Importante eso para garantizar la liquidez de la que hablábamos de las empresas y que realmente el sector se pueda reactivar tirando de sus propios recursos, ¿no? Y que sean esas otras startups las que suman ese riesgo. Bueno, vamos, si os parece, a iniciar una ronda de preguntas en las que permitiremos cierto debate, en el que se puedan contraponer opiniones o bien sumar a la exposición que hagan cada uno de los componentes. Voy a comenzar con José Ricardo. Te lanzo a ti la pregunta, pero insisto, cualquiera del resto de ponentes me levanta la mano y puede intervenir para sumar o bien para confrontar opinión con lo que nos diga José Ricardo. Bueno, José Ricardo, a ver si dando ejemplos concretos, que esto yo creo que ayuda mucho a nuestra audiencia, todos los que están esta noche están reconectados, ¿cuáles serían los ingredientes necesarios para un turismo innovador y sostenible? Que son dos de las palabras clave que también están saliendo en esta charla. Bueno, Lorena, yo quisiera referirme antes de responderte sobre los ingredientes y sobre unos puntos que comentaron tanto Eliseo como Javier y como James, y cómo también nuestra audiencia se puede referir a iniciativas que, si bien no están ligadas al Departamento de Innovación de la OMT, pues nuestros colegas sí que lo están trabajando. Y es la creación de un código para protección de los turistas en esa generación de la confianza. Los invito a visitar la página web oficial de la OMT y encontrarán cómo estamos articulando todos estos puntos de que la confianza no sea solo generada a partir de la bioseguridad, sino que la confianza va mucho más allá y entra en cada punto del recorrido del turista o del Customer Journey y por supuesto que debe estar en cada segmento de la cadena de valor. Eso por dar una acotación allí. Pasando a los ingredientes de un turismo cada vez más innovador y cada vez más sostenible, debemos tener en cuenta, primero, que estos actores de ese ecosistema, y quiero volver siempre a ese mismo punto, porque de allí depende que las iniciativas, ya sean de proyectos de destino o de proyectos privados, se lleven a la realidad y puedan comenzar a generar el impacto esperado.
Entonces es clave la cooperación, la comunicación y por supuesto que todos los actores estén allí para poder efectivamente establecer rutas de acción y las formas de abordar los retos, ¿no? En segundo lugar, para que sea cada vez más innovador, debemos también que observar el turismo como ese sector que se entrelaza con tantos otros sectores económicos. Y ahí vuelvo al punto que Eliseo comentaba de esas externalidades tan positivas del turismo. Porque entonces, cuando vemos solamente la parte de viajes, nos estamos quedando con una visión corta del sector. Y es ahí que podemos comenzar a observar cómo los proyectos de las startups o los proyectos de innovación no solamente van a resolver una cuestión de la movilidad o una cuestión de la experiencia del destino, sino que todo esto está en unas bases de digitalización, en unas bases de cómo poder acercarse a las comunidades, de cómo transformar el turismo de cercanía, de cómo llevar a que efectivamente las infraestructuras que se construyan para el turismo pueden ayudar también a las comunidades y por supuesto que podamos estar haciendo el monitoreo de todo lo que está sucediendo en los destinos. Tercero, para alcanzar esa sostenibilidad es totalmente importante tener en cuenta los indicadores tanto de impacto social como de reducción de huella en el ambiente. Pero por supuesto, y estoy de acuerdo con los demás panelistas, de que no podemos quedarnos simplemente con la responsabilidad por actor, sino que ese monitoreo de indicadores de sostenibilidad es también un apoyo desde la parte pública, desde la parte privada y desde efectivamente las iniciativas que se generan entre todos. Entonces, yo recopilaría como esos ingredientes, la colaboración, la visión holística y con mayor comprensión de la cadena de valor del sector que es tan compleja y puede generar tantos beneficios y pasaría a la parte de los indicadores y cómo poder llegar allá. Cuarto, y para recopilar todo esto, para que podamos alcanzar que esos desarrollos de innovación lleguen hacia la sostenibilidad y que sea el mensaje de la Organización Mundial del Turismo, efectivamente deben tener un modelo de negocio claro, deben poder ingresar al mercado de la mejor forma y es por eso que los programas de innovación abierta son tan importantes para nosotros. Acoger los emprendimientos, pero acogerlos de una forma en que sean también rentables en términos económicos, como rentables en términos de dar el retorno social o el retorno hacia el ambiente, será siempre clave para poder llegar a ese turismo del cual estamos hablando para el futuro y no un futuro tan lejano. Lo necesitamos construir inmediato, desde ahora. Futuro inmediato. ¿Queréis aportar Correcto. algo, James, Eliseo, Javier? ¿O pasamos de preguntar? No me levantéis ninguno la mano, pues vamos con Eliseo. Bueno, la respuesta a esta pregunta la verdad es que es obvia, ¿no? Me diréis, pues obviamente, ¿qué es lo que hace falta para que el turismo se reactive? Al final de la pandemia sí, pero quiero intentar que vayamos un poquito más allá con la intervención de Eliseo y después sumando también, si gustáis, la opinión del resto de panelistas, y es cómo se puede mejorar la baja demanda actual del sector turístico. De alguna manera ya ha salido, ¿no? Pero por ir a ejemplos concretos, el cómo reactivar las ganas de los viajeros potenciales en coger un avión, coger un tren, coger un barco, en volver a viajar, mucho más allá de ese fin de la pandemia, que es obvio, ¿no? Eliseo. A ver, mira, lo primero que no tenemos que, y no es por ser pesimista, sino por ser realista, o sea, lo primero que tenemos que entender para poder reactivar la demanda es conocer que ahora todavía estamos viviendo lo que es una crisis sanitaria, pero posteriormente a lo que es la crisis sanitaria vamos a vivir a nivel global lo que es una crisis económica, fruto de lo que es esta pandemia. Entonces, esto no es un tema de pesimismo, es un tema de realismo para después que sea lo que es un punto de partida efectivo para tocar lo que son las palancas más adecuadas para que realmente conseguir una reactivación del sector.
Entonces, esto, por ejemplo, lo vivimos en Europa después de lo que es la crisis financiera, como también una crisis económica que afectaba, pues, por ejemplo, a los principales países emisores como Reino Unido y Alemania, pues hizo sufrir al sector turístico español, pero sí que después de un tiempo se consiguió otra vez volver a reactivar el sector turístico español, y no solo reactivar, sino que a llegar a lo que son las cifras récord que tuvimos antes de la pandemia, en la cual pues, nos habíamos convertido en la segunda potencia a nivel mundial en cuanto a visitantes del turismo. Entonces, partiendo de que después de lo que es una crisis sanitaria, quizás venga lo que es una crisis económica, lo que tenemos que hacer son el hacer atractivo el viajar. La seguridad, después, dentro de un año... ¿Cómo hacerlo? Por ir a lo concreto, ¿cómo conseguirlo? No, yo creo que, por ejemplo, a ver, la eficiencia en todas las partes de la cadena de valor de lo que es la industria turística, desde las compañías aéreas, los aeropuertos, los hoteles, las agencias de viajes, la eficiencia que haga capaz que lo que son los precios sean mucho más bajos es un factor muy importante. Después, otro de los temas importantes es que hay que adaptar la demanda a los nuevos hábitos. O sea, por ejemplo, en Europa lo que se vio es que nadie dejó de viajar. Lo que pasa es que cuando antes estaban acostumbrados a ir 4 miembros de la familia durante 10 días a Mallorca, pues pasaron a 4 días y solamente igual 4 días toda la familia y después city breaks. Entonces, el sector turístico tiene que ser capaz de capturar esas modificaciones en los hábitos de consumo de los turistas para realmente el adaptarlo a su capacidad económica en el futuro y así realmente pues conseguir lo que es un flujo constante de turismo que seguramente que se tendrá. Pero hay que tenerlo muy claro. Uno, ser eficiente para poder ofrecer precios bajos para lo que es viajar, y lo segundo, el que también modificar, como hasta ahora estaba pensado el turismo, modificar los criterios de comercialización y de prestación del servicio para realmente pues, adaptarlo a los nuevos hábitos del turista que quizás van a ser, bueno, quizás no, seguro van a ser diferentes a los anteriores a la pandemia. Pues claro, es lo que nos da Eliseo. ¿Queréis aportar algo más? James, José Ricardo, Javier. Por aquí. Ricardo, me podéis dar casi ítems, ¿no? Concretos para que quienes nos están siguiendo puedan cogerlo como ideas básicas, ¿no? Por supuesto que es importante y en ese punto de manera concreta la facilitación de los viajes. Y es un punto que se ha tocado mucho, pero que ya estamos ahondando en él en nuestro Global Tourism Crisis Committee y que está tratando de unificar esa forma de abordar en estos momentos la facilitación. ¿Cómo se facilita? En que seamos concretos, pero sobre todo por... Correcto. Pues mira, Lorena, existen 1000 formas y más de 20 startups que están trabajando y corporaciones que están trabajando actualmente en las identidades digitales y en los pasaportes digitales, ¿verdad? Entonces, para que podamos avanzar en ese tipo de implementaciones, la facilitación va en que unifiquemos protocolos. Y esa unificación de protocolos, que no solo viene de una organización como la Organización Mundial del Turismo, sino desde la organización que lleva la salud a nivel mundial, las organizaciones que llevan la parte de aviación a nivel mundial, las organizaciones de destinos, etcétera, 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 para que podamos tener esa línea de acción. Entonces, ¿cómo comenzamos a facilitar? Marcando una línea de armonización de protocolos. Allí estamos trabajando. Ese es un punto clave. Y a partir de que tengamos esto, por supuesto, ya podremos encaminar todos esos esfuerzos que vienen haciéndose de manera ya sea independiente o aislada hacia ese mismo objetivo. Por supuesto que todo depende también de qué tanto se mantengan las restricciones a los viajes y al turismo, pero en la medida que lo tengamos organizado y armonizado, va a ser más sencillo para el turista, más sencillo para los destinos y, por supuesto, poder volver a viajar para el beneficio de todos. Como utopía no está mal, José Ricardo, tengo que decirte, pero el ejemplo, por ejemplo, de España, ¿no? 17 comunidades autónomas distintas, 17 planes distintos. Europa, cada país de alguna manera está haciendo lo que considera, ¿no? Ojo a la capacidad de que globalmente haya un criterio unánime, ojalá que sí sea, pero no sé si desde el sector del turismo lo tienen tan claro.
Eliseo nos ha intervenido ya. James, Javier, ¿queréis aportar algo más? James. Sí, justamente Eliseo indicaba algo muy importante y es el tema de adaptabilidad, adaptabilidad a los cambios de la demanda. Y creo que eso es supremamente clave y muchos a veces, digamos, no lo hacemos. Y para esto, digamos que hay que tener la capacidad de poder analizar toda la data que tus clientes te están dando constantemente. Y te voy a dar un ejemplo puntual, muy concreto, y es algo que se implementó en Hopper el año pasado. Digamos que el poder Hopper tiene algo importante y es que analiza toda la data que tiene o que le generan sus clientes y logramos ver y identificar el cambio de búsqueda que estaban teniendo los clientes de Hopper en cuanto a búsquedas más cortas a ciudades mucho más cercanas a los sitios de origen, y logramos implementar en la unidad de negocio de renta de carros. Y cuando salimos, que digamos era algo que no estaba en el foco antes, logramos salir con esto cuando logramos ver ese cambio de los hábitos de los clientes, y fue un negocio que ha venido teniendo un crecimiento exponencial dentro de Hopper debido a esto. Se logró analizar ese cambio de comportamiento, se implementó algo rápidamente que no fue algo netamente innovador, pero fue algo que estaban buscando puntualmente los clientes, que antes no lo hacían, y pues se logró tener un objetivo o se logró tener resultados bastante satisfactorios. Gracias, James. Javier, voy contigo, pero lo mismo, a lo que intervenga, a la intervención de Javier se le puede sumar la opinión del resto de panelistas, y es ¿cuáles son los criterios para saber exactamente ahora mismo que los recursos, obviamente vemos que son escasos, dónde invertirlos para que la inversión sea lo más rentable posible o que la repercusión sea la mejor? En concreto, si lo podemos centrar en aerolíneas y en agencias de viajes. ¿Te refieres a recursos públicos o a privados? En general, ¿no? Recursos económicos. Bueno, es que el matiz es importante, pero ahora ha habido mucha discusión sobre si tenía sentido o no dedicar recursos públicos, cantidades ingentes, a determinadas compañías turísticas. Hemos visto cómo Alemania evidentemente ha sostenido a TUI, ha sostenido a Lufthansa, y en España vemos también cómo se va a sostener a Europa y probablemente a Globalia y a Boris. Es decir, ¿Tu opinión sobre esto, Javier? no, yo simplemente creo que el planteamiento es qué modelo queremos, de qué creemos que va a pasar. Aquí se está apostando por una concentración muy grande. Es decir, creemos que el turismo, y eso se estaba viendo desde hace años, está llevando hacia la concentración en todos los verticales. Empresas cada vez más grandes, concentración, más internacionalización, y eso deja poco espacio a los actores pequeños. Entonces parece que tiene más sentido dedicar los recursos públicos a sostener esas compañías, porque parece que es más probable que tengan la capacidad de sobrevivir en los próximos años. Como inversor privado ya es planteamiento distinto, es decir, tiene sentido la inversión en una compañía, en una startup que esté en fase de aceleración, porque precisamente puede cuadrar con el modelo de innovación externalizada. Es decir, una de esas grandes compañías puede resultarle más rentable y más eficiente adquirir a una startup para incorporarla, el ejemplo que vimos con Hopper y la empresa de James, que hacer el desarrollo in-house, aunque podría tener los recursos, pero evidentemente no tiene ni el foco ni la estructura, y el time to market sería peor. Entonces, por eso nunca hay una respuesta ni blanco ni negro para nada, ¿no? Es decir, yo creo que por desgracia vivimos en un mundo en el que nos hemos acostumbrado demasiado al trazo grueso, en el que todo es o negro o blanco, y los temas son bastante más complejos. Nunca hay ni síes ni noes para contestar a nada que sea realmente importante, y esto es importante. Bueno, y en esa gama de grises, Javier, por no ir al negro o al blanco. No, lo que te he dicho, es decir, creo que tiene sentido que desde el punto de vista de público se apoye a las grandes compañías turísticas, y el inversor privado también tiene sentido que con un criterio profesional
sea capaz de invertir y apostar por aquellas compañías, por aquellas startups que tengan una propuesta de valor que pueda ser apreciada por futuros compradores, ¿no? Se corre el riesgo, Javier, de que esa inversión fuerte que hagan los estados a las grandes compañías, has nombrado el caso de Alemania, el caso de España, se corre el riesgo de que se focalice esa inversión económica importante en grandes compañías y que las pequeñas empresas turísticas, que las hay, obviamente en todos los países, se queden desprotegidas en ese paraguas de subvención. Bueno, no es que no se trata de subvenciones, se trata de créditos. Es un matiz importante. No estamos hablando de subvenciones. Se plantean esos créditos con la creencia de que esas compañías, con sus planes de negocio, tienen o van a tener la capacidad de devolver esos créditos. Sin embargo, se cuestiona que muchas compañías de tamaño pequeño tengan la capacidad de efectivamente devolver esos créditos. Porque a pesar de lo que dijo una iluminada, el dinero público no es de nadie, sí, es de todos, es decir, sale de nuestros impuestos y hay que ser especialmente cuidadoso con a dónde se dedica el dinero de nuestros impuestos. Entonces sería muy duro que se cubrieran. De todas formas es que mezclamos cosas, ¿no? Es decir, yo intento hablar más de lo que es Travel Tech, de lo que es turismo en general. Porque si te fijas, si nos vamos a hablar de hoteles, por ejemplo, mezclas una problemática. Ahora mismo hay más influencia en el ámbito hotelero de entenderles desde la perspectiva de real estate que desde la perspectiva de turismo. Es decir, al final un hotel no deja de ser un activo inmobiliario que es visto desde un punto de vista de explotación. Es decir, es un elemento radicalmente distinto de lo que puede ser una empresa intermediadora, ¿no? Tú has citado a las agencias de viajes emisoras en España. La verdad es que el desprecio y el maltrato que se le está dando a muchas de ellas es aberrante, ¿no? Es decir, nos olvidamos de que hay decenas de miles de personas que viven de la distribución, pero como nos vemos como un país receptivo, no emisor, nos olvidamos de la agencia de viajes emisora y son los que realmente lo están pasando muy mal, ¿no? Y están siendo olvidados. Bueno, no solo en España, porque al final el sector turístico, las agencias... No, es que el caso español está siendo especialmente grave. Es decir, si echas un vistazo a lo que está haciendo Alemania, a lo que está haciendo Reino Unido, pues evidentemente con que hiciéramos un 20% de lo que están haciendo ellos, te aseguro que nos iría mucho mejor las cosas. Bueno, James, José Ricardo, Eliseo, ¿queréis aportar algo más? Sí, mira, por ejemplo, en mi lado, a ver, sobre todo hay que entender que hay dos grandes diferencias en el mundo. O sea, hay lo que son el soporte financiero que los países están dando, tanto en Estados Unidos, con el famoso programa CARES, o lo que son los distintos gobiernos y estados de lo que es la Unión Europea, y lo que pasa en Latinoamérica. Vamos a empezar por lo que pasa en Estados Unidos y Europa, que era lo que estaba hablando, por ejemplo, Javier. A ver, yo, sinceramente, si estamos pensando que en el 2008 se dieron lo que son soportes, todos los necesarios, precisamente a los bancos para poder equilibrar lo que es una crisis que realmente no tenía precedentes y que era muy difícil de prever y que impactó de una forma muy significativa en aquella industria, yo lo que no entiendo es por qué ahora nos preguntamos si realmente tenemos que financiar a lo que es a un sector en el que, por ejemplo, como tú has mencionado, a nivel global tiene un 10% del total empleo y, por ejemplo, cuando vamos a ver países como, por ejemplo, lo que es España, pues tienen una contribución al Producto Interior Bruto superior también al 10%. Entonces, yo creo que la respuesta es muy sencilla. Si en aquel momento era muy válido, yo creo que el sector turístico en España y en muchos países es igual de importante que lo que es un sector financiero en aquel momento. Con lo cual, yo no veo ningún inconveniente o ninguna duda en que se le tiene que dar la financiación para poder subsistir. Después, cuando nos vamos a lo que es Latinoamérica, lo que es el contexto es totalmente diferente. O sea, realmente Latinoamérica tiene muchísimas necesidades y el sector turístico no ha tenido la fortuna
de contar con la financiación que ha venido igual que en Europa o en Estados Unidos. Sí que país por país ha habido lo que son estímulos y sí que ha habido lo que son medidas para poder de alguna forma paliar lo que son los efectos del COVID, pero ni mucho ni parecidos a lo que realmente ha habido en Europa. Y ahí, pues realmente que ahí hay una gran diferencia en cuanto a las oportunidades, no el tratamiento, porque en los gobiernos en Sudamérica, en Latinoamérica, tienen lo que es una sensibilidad especial respecto a lo que es el turismo, pero por la realidad de lo que son los países, el acceso a la financiación ha sido totalmente diferente y realmente pues sigue siendo tan necesario como lo es en todas las empresas españolas. Lo único que, por ejemplo, diferencia... ¿Enfrentamos a un desarrollo desigual del turismo, por lo que estás diciendo? Precisamente el hecho de que haya países que por sus condiciones y políticas hagan una inversión y otros que no lo puedan hacer, y eso haga que una vez que esto se reactive haya distintas velocidades. No, sin lugar a dudas. Por ejemplo, en el sector aéreo. En el sector aéreo en Latinoamérica, o sea, las 3 principales aerolíneas que hay en Latinoamérica están en capítulo 11, el equivalente al concurso de acreedores español. Sin embargo, las americanas, ninguna de ellas. Y eso es porque realmente lo que es la liquidez que le ha dado el Estado americano ha generado lo que es una distorsión respecto a lo que son las condiciones de mercado. Y eso es lo desafortunado de que realmente no haya, lo que comentabais antes con los protocolos, no haya una alineación a nivel global, porque esto es un problema global, no es un problema de un país concreto, pues por un tema de devaluación o por un tema sociopolítico. Es un problema global y lo que es lastimosamente se ha perdido una gran oportunidad en coordinación. O sea, al principio de la pandemia, cuando se han empezado a levantar lo que son las restricciones y las limitaciones, ahora que estamos en un proceso de semidesescalada y en el futuro. Entonces yo creo que esas oportunidades que se han perdido han generado efectivamente lo que es una importante distorsión en cuanto al sector turístico y al sector aéreo en las distintas partes del mundo. Muy claro, yo creo que la explicación y que nos ha dibujado muy bien cuál puede ser el panorama que nos enfrentemos en los próximos meses. James, voy contigo, como startup, ¿cuáles son las mayores barreras de entrada en la industria del turismo? Sí, esta es una pregunta interesante. Digamos que desde mi perspectiva y basado un poco desde mi experiencia, yo creo que hoy en día, gracias a los avances de la tecnología que tenemos y que todos los días avanza, hoy no hablamos tanto de barreras de entrada. Yo creo que las barreras se las pone cada uno. Creo que con las diferentes empresas que ofrecen sus servicios como de software as a service, puedes tener una página web o una solución en nada de tiempo. Creo que las barreras son más de escalabilidad, son barreras de realmente crear y generar emprendimientos que agreguen valor y sean sostenibles. Esa es una de las mayores barreras hoy en día y es ahí donde encontramos que la gran mayoría de emprendimientos, digamos, dentro de la industria de turismo, en los primeros 2 años mueren. Creo que el indicador es algo cercano al 96%, que es altísimo. Es lo que llamamos nosotros el Valle de la Muerte. Entonces, digamos que el turismo es una industria súper competitiva, digamos, en cada uno de los subsectores. Es una industria que cada vez más los márgenes son más y más y más bajos. Es una industria que no es la misma de hace 10 o 20 años, que generaba unos márgenes altísimos. Hoy en día nadie sobrevive de lo que te deja una comisión de una aerolínea o un hotel. Digamos que monetizar o generar liquidez a partir del modelo tradicional de turismo, de vender un tour o una reserva de hotel o un vuelo, es supremamente difícil. Por eso tenemos que ver cómo realmente podemos agregar valor al cliente, vuelvo y lo repito, siendo una industria de márgenes bajos, tenemos que claramente generar economías de escala rápidamente. Por ser una industria tan competitiva, tenemos que diferenciar nuestro producto desde un inicio y esta parte es supremamente clave. Vuelvo y repito, ¿cómo yo puedo generar valor para, digamos, recuperar la confianza en viajar, en ir a un aeropuerto, en tomar un vuelo, en aventurarme a viajar?
Hoy, como lo mencionaba en mi anterior respuesta, hay diferentes empresas que vieron esto de una forma temprana y ofrecen diferentes soluciones y servicios para, digamos que, generar esta confianza y volver a viajar. Y muchas de esas están orientadas a productos fintech, como lo había dicho anteriormente. Entonces, para mí, en punto personal, hay pocas barreras de entrada, pero las barreras son más de escalabilidad y barreras de disrupción. Javier, desde el punto de vista económico, que tú digamos que eres el que maneja esas inversiones mejor que ninguno de los panelistas, ¿qué barreras podríamos encontrar en el sector, en esta industria, en el sector turístico? Bueno, lo que está diciendo Eliseo es claro, ¿no? Es decir, ahora mismo hay problema de liquidez en la industria y eso hace que los potenciales clientes, las empresas turísticas, hayan reducido personal, inversiones, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, una de nuestras participadas, SteamAway, consiguió el pasado mes de septiembre firmar un acuerdo con Accor para ser su proveedor global, mundial, de la solución de Smart Digital Key. Sin embargo, con todo lo que ha pasado, no se ha hecho pública la noticia y no ha empezado el rollout por parte de Accor a nivel global hasta hace dos semanas. Es decir, para una gran corporación como Accor, el segundo grupo hotelero del mundo, pues esa demora no es grave. Es decir, simplemente es un proyecto estratégico, sí, pero tienen cosas más graves como que tener los hoteles cerrados o vacíos. Para una startup, el hecho de que el contrato de tu vida se quede meses sin poder ejecutar, pues, y sin generar ingresos, evidentemente, si no tienes pues el apoyo de capital riesgo detrás o de inversores que confíen en ti, puede llevarte a la muerte a pesar de haber alcanzado el hipotético éxito, ¿no? Y esta situación está sucediendo sobre todo con aquellas startups que tienen modelos B2B en las que el revenue está vinculado a un porcentaje de las ventas de sus clientes, porque evidentemente se han desplomado las ventas de esas grandes empresas turísticas, se ha desplomado consecuentemente ese revenue. Incluso aquellos que tienen modelos SaaS, en los que hay un fijo recurrente, pues se ha tenido que renegociar. Entonces, esa problemática de liquidez que antes comentábamos, que afecta a las grandes empresas, se traslada lógicamente a las startups, que se quedan en muchos casos sin interlocutores para la implementación de sus proyectos y se pierde el apetito por la innovación. Es decir, aunque se hable mucho de innovación, cuando estás viendo si en una semana rompes caja y te vas al concurso de acreedores, digamos que estás un poquito más tenso que sobre si voy a innovar o no voy a innovar, ¿no? Es decir, o si tengo cuando tengo 40, 50, 60% de la plantilla en ERTE, digamos que no está en las prioridades absolutas, ¿no? Especialmente para muchas de esas compañías que la innovación se la tomaron desde el lado de marketing, ¿no? Que lo tomaban como un elemento de relaciones públicas, ¿no? Interesante, Javier. Gracias. Bueno, vamos con la última ronda de preguntas antes de abrir el turno del público. Está ya directamente a cada uno de vosotros. Voy con José Ricardo en primer lugar. Y la pregunta que te voy a lanzar es cómo integrar o qué papel juegan de alguna manera tanto la educación como esa integración social a la hora de ese gran reto que tenemos por delante, que es reconstruir el futuro, ¿no? Respondiendo al título de la conferencia esta tarde. De acuerdo, el papel de la educación viene en dos puntos. El primero, para poder soportar los trabajos y permitir que esos trabajos que se perdieron durante la pandemia, que son aproximadamente 120 millones de empleos en el sector turístico, según nuestras estadísticas, pues a futuro puedan estar localizados y ese talento localizado en esos puestos de trabajo que efectivamente pues van a permitir tanto el desarrollo de sus habilidades como la efectividad para las instituciones en las que vayan a trabajar. Es por eso que estamos trabajando para dar esas habilidades digitales
en ese punto del turismo, ¿no? Otro de los puntos muy importantes es hacia las pequeñas y medianas empresas, que su vulnerabilidad llega a ser muy alta, por lo que comentaban los demás panelistas, y que por supuesto están en un punto un poco más tradicional del modelo de negocio, y responder les será muy difícil y no podemos abandonarlas. Ahí tenemos un programa llamado Tourism for Tomorrow Program para digitalización de todas las pymes y que puedan responder de una manera más rápida a toda la situación actual. Y el otro punto de la educación que es fundamental es dar esas habilidades también a aquellas startups o emprendedores que no han llegado a los niveles altos, que sí que permiten obtener ya sea financiación o ser adquiridos, como el ejemplo de éxito de James con su primera empresa. Es por eso que redirigimos a la conexión de nuestra red de innovación a todas aquellas startups de alto crecimiento, a las ganadoras, finalistas y destacadas de nuestros programas como competiciones, como retos de innovación, y a todas las demás, que son más de 7,000 en estos momentos, comenzaremos a darles oportunidades de que puedan educarse para tener modelos de negocio que efectivamente sean resilientes, para que puedan involucrarse de una manera tecnológica, para que comprendan el sector de la manera más amplia, y por supuesto para que observen cómo obtener revenue o ingresos, no simplemente con una transacción de reserva, sino más allá y en qué puntos pueden proveer mejores servicios. Entonces la educación es importante para aquellos que trabajan en el turismo, que es lo que le llamamos una educación vocacional para ciertas partes y una educación más hacia la parte de gestión, para las pequeñas y medianas compañías y para las startups que aún no llegan a los niveles altos de implementación inmediata. A partir de la educación es que, por supuesto, a futuro y a un futuro, quiero decir, a un largo plazo, podemos ver la evolución y los frutos de todos esos esfuerzos de las habilidades. No es algo que tome simplemente un año, pero que es imperativo y que, si bien ya era un reto antes de la pandemia, por supuesto que se vuelve más relevante en estos momentos. Gracias, José Ricardo. Eliseo, voy contigo. Se ha hablado esta tarde de la necesidad de colaborar, ¿no? de intentar llegar a objetivos comunes, a encontrar acuerdos, pero realmente, ¿cómo deben colaborar? Casi a modo de conclusión, ¿no? Por ser esta parte final de las preguntas. ¿Cómo deben colaborar aerolíneas, gobiernos y negocios locales para que realmente se pueda recuperar la ansiada confianza del turista? Mira, te respondo, pero mira, antes, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí. Que no es fácil, digo, la pregunta, desde luego. No, bueno, te voy a responder ahora, pero antes también quería un matiz al comentario de José Ricardo. O sea, yo creo que la educación que él ha comentado en el sector turístico es lo que la educación del primer mundo. O sea, es una educación en la que a la gente que trabaja en el sector turístico se le van a generar nuevas habilidades en cuanto a digitalización, en cuanto a otras muchas nuevas técnicas que hoy en día son necesarias. Pero yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo al revés. O sea, lo que es la educación, el beneficio de la educación precisamente en los países que son más pobres y que más lo necesitan. O sea, yo siempre pongo un ejemplo de... yo tenía un cliente que tenía un hotel en Zanzíbar y era uno de los primeros hoteles que había, y las camareras de pisos, cuando hacían lo que son las habitaciones, te descolocaban las mesillas de noche, te colocaban en medio de la habitación, porque realmente no sabían, no tenían una casa y no tenían mesillas de noche, y no sabían cómo hacer una habitación. Las escuelas de turismo lo que ayudan es a una educación básica, y básica en sitios en los que realmente es muy necesario esa educación, no solamente para dar un buen servicio, sino también para salir de la pobreza que viven esos países. Entonces, para mí la educación fundamental que se debe proveer y que realmente es un factor diferencial del turismo respecto a cualquier otra industria es la educación que se da en los países
que más lo necesitan y que son los países menos desarrollados, no la educación como la vemos, por ejemplo, desde la perspectiva de España, de Europa y de Estados Unidos, que es una, entre comillas, educación avanzada. Entonces, en cuanto al segundo punto, la pregunta, perdona, que te dejé. Me ha gustado la reflexión y yo creo que ayuda mucho a entenderlo, y además yo os llevo pidiendo toda la tarde ejemplos concretos y ese es un ejemplo concreto. No sé qué fenomenal. Claro. Mira, la coordinación, o sea, yo creo que la coordinación es básica, o sea, la coordinación es básica, pero no solamente... Y es posible. Sí, no, claro, es básica y es posible, o sea, porque realmente como cualquier otro tipo de negocio, todos lo que son el gobierno, las agencias de viajes, las aerolíneas, los aeropuertos, los hoteles, los receptivos, los aeropuertos de nuevo, todos son miembros y partes de la misma cadena de valor y de lo que es el Customer Journey, sí, lo que es el Travel Journey de lo que es el destino del pasajero. Entonces, a ver, una coordinación entre todas ellas es necesario. Y, por ejemplo, y se ha visto mucho más ahora, o sea, cuando realmente en la pandemia todas ellas se han visto afectadas por igual, porque todas se han visto afectadas por igual, o sea, identificamos mucho lo que han pasado a las compañías aéreas porque suelen ser mucho más públicas, pero, por ejemplo, no identificamos los problemas, como decía Javier, que tiene lo que es el sector de las agencias de viajes emisoras, que son unos participantes necesarios de todo lo que es la cadena de valor. Entonces, todas ellas tienen que de alguna forma llegar a acuerdos sostenibles para que la cadena de valor se vuelva a recuperar, porque la cadena de valor está rota en muchos de las partes, con lo cual entonces la colaboración es principal, es básica. Y después también muy importante, la colaboración no solamente privada, sino público-privada. O sea, es muy importante alinear al sector público con el sector privado y alinearlo en temas como, por ejemplo, la promoción, en temas como, por ejemplo, la financiación, en temas como, por ejemplo, la creación de infraestructuras que ayude a los destinos a la modificación o a los cambios del modelo de negocio. Y, por ejemplo, en Latinoamérica existen muchas iniciativas por parte de lo que es el Banco Interamericano, lo que es el Banco Mundial, para precisamente financiar proyectos de infraestructuras y de inversión que ayuden a los países a salir de la pobreza, a invertir en turismo y realmente a cambiar su modelo de negocio que habitualmente está muy relacionado con las materias primas a un modelo de negocio mucho más de servicio, pues como tenemos en Europa. Entonces yo creo que la colaboración no solamente entre la parte privada, sino la colaboración privada y pública es fundamental para lo que es la recuperación de la industria. Gracias, Eliseo. Javier, voy contigo. Bueno, de todas las startups que has visto, que imagino que son muchas, cientos de ellas, ¿cuáles son las que están teniendo mayor impacto en la renovación del sector turístico? ¿Cuáles serían las claves de esas startups que realmente consiguen su objetivo de éxito? Yo creo que aquellas que realmente aportan un valor añadido con una tecnología diferencial y que se han convertido ya en grandes compañías, es decir, Airbnb o Uber, bueno, seguir llamando las startups, pues ya casi resulta irrisorio cuando valen billones, ¿no? Pero no hace tanto tiempo que fueron startups, ¿no? Es decir, y en otro plano, pues por ejemplo, podemos citar a Kiwi, ¿no? Cuando se decía que ya todo estaba inventado en el sector aéreo, que ya no había manera de poder generar ningún tipo de ingreso en la parte de la venta de viajes online. Bueno, pues Kiwi demostró que con una tecnología diferencial y con una propuesta de valor diferencial era posible hacerlo y convenció a inversores que han metido mucho dinero en la compañía, ¿no? Igual que previamente en su momento Skyscanner fue capaz de demostrar que había espacio para los metabuscadores, aunque como antes te decía, el proceso de concentración es tan grande que bueno, pues al final es parte ahora del antiguo de Trip, mientras que Kayak es parte de Booking Holding y Trivago es parte de Expedia, ¿no? Pero al final, sí, para mí lo que es clave es la tecnología. Es decir, tienes que tener una idea, una propuesta de valor y una tecnología que la haga posible, ¿no? Es decir, tener una idea feliz
sin tener una tecnología diferencial es difícil que te lleve muy lejos. Y eso es lo que intentamos siempre encontrar en las startups que creemos que tienen capacidad de crecimiento y de futuro. Gracias, Javier. Bueno, y terminamos esta ronda con James. Y es también casi una pregunta, bueno, pues de tu experiencia personal, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia al colaborar con los distintos stakeholders del sector turístico? Sí, basado, digamos que en mi experiencia profesional y muy personal, digamos que mi experiencia ha sido excelente, afortunadamente. Gran parte del éxito que se tuvo con GDX fue gracias a que trabajamos constantemente en poder colaborar con los diferentes sectores o stakeholders. Por ejemplo, para no ir tan lejos, un ejemplo de lo mucho que nos agregó esto, que nos agregó valor esto, fue el poder participar de un evento organizado por la OMT, por la Organización Mundial de Turismo, que fue el Tourism Tech Adventure, y haber ganado. Esto nos permitió trabajar muy de cerca con la organización, participar de otros eventos, tener una visibilidad increíble con otros actores del sector, generar un networking de mucho valor que permitió finalmente generar negocios y generar ideas. Entonces, digamos que tener el sello y aprobación de la organización, de la OMT, nos dio o le dio a nuestro emprendimiento GDX en su momento ese tema de confianza y de ser una empresa fidedigna, lo cual es muy importante en esta industria y más cuando tienes un modelo B2B, como lo teníamos nosotros. Entonces, este es un ejemplo, digamos, de lo positivo que fue haber trabajado conjuntamente con la OMT. Por otro lado, digamos que nosotros en GDX siempre trabajábamos o tratábamos a los diferentes proveedores de la industria, digamos, aerolíneas u otros proveedores, digamos que en este caso stakeholders, como clientes, y nos preocupaban sus necesidades y que estuvieran satisfechos con el servicio que nosotros estábamos proveyendo. Entonces, digamos que trabajar muy de cerca con ellos, nos permitió conocer muchos insights que de otra manera no hubiésemos conocido tan rápido. Entonces, digamos que al verlos como clientes, lográbamos ver sus dolencias y ver cómo podríamos generar valor y generar soluciones un poco más acertadas a esas necesidades. Igualmente, desde nuestro modelo GDX trabajamos muy de cerca con diferentes agencias de viajes online en diferentes regiones del mundo. Digamos, teníamos proveedores o teníamos agencias conectadas desde Norteamérica, desde Asia, desde Europa. Nosotros, GDX, éramos una empresa basada en Sudamérica, en Colombia, y para nadie es un secreto que, digamos que en nuestra región estábamos un poco rezagados a desarrollo de tecnología. Para nosotros fue muy importante y fue de gran valor poder estar, digamos, conectados de una u otra manera con estos otros stakeholders, poder colaborar con estos stakeholders de otras regiones, porque nos permitió ver qué estaba pasando en otras regiones, hacia dónde iba la demanda, dónde iban los avances de tecnología y por ende poder implementar diferentes soluciones que agregaran valor y poder innovar dentro de la industria. Entonces, desde mi experiencia, claramente es muy importante no solamente interactuar, sino también poder tener una colaboración y cooperación conjunta con los diferentes actores o stakeholders. Esto claramente ayuda a poder atacar un problema de la industria desde un conjunto de actores para generar ideas. Realmente agrega valor a tu emprendimiento. Gracias, James. Y gracias a los cuatro, terminada esta, digamos, el guión que teníamos previsto, abro esas preguntas al grupo. Hemos seleccionado algunas de ellas, porque obviamente por tiempo todas es imposible. Y precisamente hilando con esta reflexión que nos dejaba James, una de las preguntas nos lleva precisamente a esas velocidades distintas que hay en los avances tecnológicos. Y la pregunta que nos lanzan es cómo pueden establecimientos que tienen realmente una deficiencia o hándicap determinados tecnológicos competir frente a grandes grupos. James, no sé si nos puedes aportar algo más, Eliseo, Javier. Mira, digamos que desde mi experiencia, lo que nos pasó a nosotros fue algo muy puntual y es cuando nosotros salimos con nuestro emprendimiento,
eso era algo que nos decía todo el mundo. Pero ustedes, su emprendimiento en turismo, ¿qué valor van a generar? ¿Cómo van a poder competir con una Expedia, digamos que con un Booking, con los grandes actores en esta industria? Y finalmente, digamos que no todo está hecho y pueden haber diferentes variaciones y diferentes dolencias que estos grandes, digamos, conglomerados no han atacado, digamos que por su volumen. Y eso nos pasó a nosotros. Logramos identificar algo que nadie le había puesto cuidado en su momento, que era generar un GDS de aerolíneas de bajo costo. Y logramos meternos por ahí. Creo que va a volver a lo básico, a realmente generar un MVP, tener A/B testing y poder identificar las dolencias que hay en la industria. Siempre van a haber dolencias y hay que ver cómo con, digamos que productos innovadores, que a veces, digamos que el producto innovador no tiene que tener algo de, pues, la inteligencia artificial y el supermodelo complejo, no, comienzas desde algo muy pequeño y comienzas a escalar desde ahí. Javier, yo creo que también nos puedes aportar algo en esta pregunta que nos lanza, ¿no? El cómo pueden competir esos establecimientos que pueden tener un hándicap tecnológico determinado contra los grandes gigantes, ¿no? El pez pequeño frente al pez grande. Pues la mejor forma es no competir, es decir, tienes que buscar tu espacio y nunca buscar una confrontación. Mira, hay un ejemplo claro. Si pensamos en el viaje como el ciclo de viaje, inspiración, búsqueda, compra, compartición, que vuelve a ser inspiración, haciéndolo muy resumido. Durante muchos años había un montón de emprendedores que se obcecaban en centrarse en la fase de inspiración, que es precisamente donde tienes a grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook o grandes empresas de la industria como Booking, prestando en muchos casos de forma gratuita servicios orientados a la inspiración, con lo cual, pues, evidentemente, es una chorrada centrar tus esfuerzos ahí, jamás vas a poder encontrar. Sin embargo, el caso de GDX es un ejemplo, hay que buscar espacios en los que, sabiendo que cualquiera de estas empresas grandes tiene la capacidad tecnológica, pero no les resulta rentable cubrir absolutamente todos los huecos. Entonces, si eres capaz de desarrollar a tiempo una solución integrable y vas a tener éxito. Éxito fundamentalmente para al final ser adquirido por una de esas compañías o para integrarte en un proyecto aún más grande, ¿no? Es decir, que ese es otro de los caminos, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de ser una parte de una solución más global y tienes una visión más integradora en la que encuentras a otras compañías que están cubriendo otras carencias, puedes ir juntos a dar una solución de valor más grande. Y eso es un problema que hasta ahora hemos visto a los emprendedores que siempre decían que les colaboraban y que los entornos eran muy abiertos y había compartición, pero la realidad no es así. Es decir, lo que incluso nos cuesta a nosotros fomentar y forzar la colaboración entre las propias empresas del portfolio. Yo creo que una de las consecuencias que va a ser más positiva, puede ser positiva esta pandemia, es que hay ahora menos reticencia por parte de los empresarios y de los emprendedores a la colaboración. Es decir, a darse cuenta de que en muchos casos, si no te apoyas en otro, esto que decíamos de prefiero el 50% de algo que el 100% de nada, pues se va a convertir en una realidad, ¿no? Y en eso estamos viendo, ¿no? Los últimos 2-3 meses hemos tenido más realidades de colaboraciones que en los últimos 2 años. Gracias, Javier, por la respuesta. Bueno, otra de las preguntas que nos lanzan, a ver quién me puede responder, porque James ya había apuntado algo, y es el cómo, si es posible que las experiencias virtuales sean una alternativa real, factible al turismo. Eliseo, James, no sé si lo veis posible, Eliseo. Mira, no, rápido porque yo creo que James seguramente que después puede complementar mucho más. A ver, yo creo que también depende quizás de la cultura. O sea, por ejemplo, la cultura latina es mucho más reacia a lo que son las experiencias virtuales.
O sea, la cultura latina necesitamos de vernos, de tocarnos. Entonces, pues realmente las experiencias virtuales, cuando es una necesidad como la actual, pues no nos queda más remedio y convivimos con ellas y lo hacemos de una forma razonable, pero si podemos evitarlas, nos gustan mucho más las experiencias reales que las virtuales. Por ejemplo, sin embargo, cuando tú te vas a Asia, es algo que realmente es casi al contrario. O sea, realmente las experiencias virtuales son mucho más efectivas que cualquier experiencia real. Yo creo que lo importante es el entender cada uno de los mercados, cada una de las diferencias de las personas, y al final la industria en los últimos años se iba cada vez a segmentar mucho más para ser capaz de capturar precisamente todos estos gustos. Mi opinión es que por la parte de lo que es por lo menos el mundo latino, yo creo que ya estamos saturados de experiencias virtuales y necesitamos las experiencias reales. James, te pido brevedad si quieres comentarnos algo, porque estamos ya casi fuera de tiempo y quiero dejar ese tiempo para que os relacionéis con cada uno de los participantes esta tarde con esa nueva herramienta de networking que hemos abierto. Creo que Eliseo lo dijo supremamente bien. Estoy, digamos, muy alineado con la respuesta que le acaba de dar. Perfecto. Pues terminamos. Creo que a mí me gustaría decir algo, Lorena. Dime. Por supuesto que la tecnología está para crear nuevas formas de viajar. Y creo que eso lo hemos visto a través de toda esta pandemia. Cómo generar mejores experiencias de la mano de la realidad aumentada, de la realidad virtual, con escenarios recreados. Pero también, y estoy de acuerdo con Eliseo, que hay unos cambios en cada uno de los mercados, pero la forma en que el turismo aporta a las comunidades también hemos observado que demanda de cierta presencialidad dependiendo del destino, ¿no? Entonces es muy importante que esa tecnología pueda ayudar a mejorar las experiencias, pero que también podamos continuar generando ese acercamiento entre personas, porque recordemos que el turismo no es solamente una actividad económica, sino ese fenómeno social que nos lleva a educarnos, a trasladarnos y a repensar muchas cualidades que nos hacen finalmente ser humanos. Entonces, volver a los destinos, por supuesto, y nos hemos dado cuenta con la pandemia que también el ánimo por viajar en cuanto a la confianza o las formas de generar confianza esté restablecida, pues los turistas están dispuestos por volver. Desde luego, deseando. Como digo, estamos casi en hora y quiero aprovechar esos minutos finales para entablar esa red de networking que tendremos a continuación. James, Eliseo, Javier, José Ricardo, trasládale, José Ricardo, nuestro agradecimiento también a Natalia, que no hemos podido tener, pero muy bien representada por tú mismo. Y gracias a los cuatro, un placer enorme. Yo creo que ha sido muy, muy interesante, muy productivo este evento y con claves fundamentales, ¿no? de esos grandes retos que tiene el turismo por delante y la necesidad de salir adelante, que seguro que lo hará, porque es resiliente como pocos este sector. Así que un placer por mi parte. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias, un placer y muchas gracias a todos por acompañarnos. No, muchas gracias. Ha sido un placer y todo lo que se pueda contribuir con ideas y con hechos a la recuperación siempre es bienvenido. Desde luego. Os invito a quedaros para ese break que vamos a tener ahora en unos minutos. Bueno, a todos los que nos estáis siguiendo, muchísimas gracias como siempre y recordarles, pues que tienen toda la información a través de la página web www.nbsclub.com a todos aquellos que quieran darse de alta, que quieran conocer detalles sobre los eventos en esa web, insisto, www.nbsclub.com. Encantados estaremos de darles toda la información e invitados para las próximas citas que obviamente van a estar también representadas como hoy con ponentes de talla internacional y con mucho que contar sobre temas de vanguardia, como serán el reto de las nuevas ciudades, plataformas de streaming o anticiparse a la próxima crisis. Muchísimas gracias por mi parte, nada más. Gracias por estar un evento más con nosotros en NBS Club, un placer inmenso y seguimos conectados, sea como sea, siempre cerca. Gracias, un placer, muy buenas tardes.